8 de la noche con 32 minutos, estamos en Exitosa Perú, en Lima, 95.5 de la FM, pero siempre indicándole más que nos pueden acompañar en Pacasmayo, 93.7 de la FM, más de 60 estaciones de radio que nos siguen a lo largo y ancho del territorio nacional. Así es, Pedro, también Piura, que se conecta por la 90.7, Abancay también por la 101.5, y cerramos con Ica, querido, que se conecta por la 97.3, Pedro, 8:33 de la noche. El tema que ponemos sobre la mesa es que mañana, 2 de octubre, acaba la suspensión perfecta de labores para cerca de 300.000 personas que están buscando realmente reactivarse económicamente. Hay un pro, pero hay un contra también, Pedro. Claro, para muchos eso significa que las empresas privadas que habían logrado calificar para suspensión perfecta de labores van a tener que cargarse económicamente con el regreso a la planilla de esos trabajadores en suspensión perfecta. La suspensión perfecta, un poco para poner una vez más dentro de cómo ha funcionado, era que si una empresa, la empresa A, se vio afectada por la pandemia, pedía al Ministerio de Trabajo la autorización, la certificación de que tienen que poner suspensión perfecta de labores a sus trabajadores. No se eliminaba el contrato se mantenía vigente, pero se suspendía la responsabilidad del pago. No le pagaba un sueldo. Y en contraparte, el gobierno lo que hacía era a todos esos trabajadores les daba un bono de 720 soles. Y la verdad es que son poquísimos los que calificaron para ello. No calificaron todas las empresas, porque incluso Katiuska en su momento denunciaron que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo era demasiado lento para que pueda aprobar la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Y ello ha conllevado a que se pida la eliminación de esta figura, tal cual ha hecho el gobierno del presidente Pedro Castillo. Si es que lo hizo Vizcarra, ¿no? Sí, en estado de emergencia. Y está vigente hasta mañana, ¿verdad? Así es. Sin embargo, el contra, Pedro, es que hay pequeñas empresas que se están reactivando económicamente. Hoy estuvo Carlos Canales de Canatur, Cámara de Comercio del Turismo, y ellos han sido fuertemente golpeados por la pandemia. ¿Qué van a hacer ahora cuando se acaba la suspensión perfecta de labores? Ellos están buscando de a pocos. Cese colectivo sería la única forma, pero ¿esto a quién perjudica? A ver, pero ¿cuál es la figura? Estamos ya en la comunicación con Oxal Ábalos, él es abogado laboralista y nos acompaña un poco para entender justamente estos pros y contras de lo que significa la eliminación ya de la suspensión perfecta de labores que tiene vigencia hasta mañana 2 de octubre. Oxal, ¿qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido, Exitosa te escucha. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, saludarlos por el Día del Periodismo. Muchas gracias. Gracias, y sobre todo en estos momentos, Día del Trabajador, también periodísticamente hablando, pero hay muchos que no pertenecen a la rama periodística, pero sí se han visto afectados por el tema de la suspensión perfecta de labores, Oxal. Y mañana es el último día de vigencia. ¿Qué significa esto en buen cristiano? Bien, vamos a explicar primero cómo se origina. Acuérdense que producto de la emergencia sanitaria se dictan algunas normas especiales y entre ellas se dicta el decreto de urgencia 038, que en su versión original lo que estableció es que la suspensión perfecta duraría por 30 días adicionales al fin de la emergencia sanitaria. Si eso fuese así, la emergencia sanitaria terminaría en puridad el 1 de abril del 2022. Sin embargo, a través de un decreto de urgencia que se dictó hace pocas semanas, se limitó esa temporalidad y se estableció que únicamente durará hasta el 2 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que luego del 2 de octubre nadie podría solicitar una suspensión perfecta al amparo de esta situación especial de emergencia y en consecuencia pues los empleadores van a tener que reponer y reactivar a los trabajadores pagándoles una remuneración y solicitando la prestación de sus servicios. Así es, sin embargo fue Iber Maraví el que dijo eso va hasta el día 2 de octubre. La pregunta es, ¿se ha focalizado bien? Si bien es cierto, hay empresas que ya se han reactivado, que ya están solventes económicamente, pero hay otro sector como turismo o las pequeñas empresas que se van a ver perjudicadas. ¿Cuál sería contra de esta suspensión pues perfecta hasta mañana 2 de octubre? Sí, creo que no se analizó bien el contexto en el cual se produce esta modificación normativa, porque al inicio, sí es verdad, más de 100.000 empresas, más de 100.000 trabajadores se vieron afectados con esta medida, y el momento probablemente era pertinente para abordarlo, pero cuando se hace esta modificación, aproximadamente habían más de 10.000 trabajadores afectados con la medida de suspensión,
y el 90% de ellos pertenecían a empresas dentro de lo que son las micro y pequeñas empresas. Y de ese gran grupo, gran parte pertenecía a los sectores que todavía no se han terminado de reactivar, como cines, como bares, como algunos restaurantes, como agencias de turismo, sobre todo, o vinculadas a este sector. Cuando se dispone la terminación definitiva de la medida de suspensión perfecta, no se ha pensado en que no todos los sectores económicos deben tener el mismo tratamiento, sino que algunos evidentemente ya despegaron y obviamente no deberían tener esa ventaja. Pero otros sectores económicos, solo por poner un ejemplo, agencias de turismo, no lo han tenido. De hecho, de lo que yo he podido averiguar, muchas de ellas han reactivado en un 20 o 30% y por lo tanto no pueden solventar las remuneraciones y obligaciones laborales que se derivan de un contrato de trabajo. Entonces, la gran pregunta acá es, ¿qué va a pasar adelante? Que es, creo que lo que no se ha analizado bien. Porque, claro, ahorita suena muy bien el reactivar las relaciones laborales y que los trabajadores perciban una remuneración, pero ¿el empleador podrá soportar esta carga laboral en adelante? ¿Va a poder continuar? O, como ustedes dijeron hace un ratito, va a tener que forzadamente hacer un cese colectivo, que es una medida pues legal también. Ya, pero ahora, Oxal, si yo soy trabajador, que aún estoy en suspensión perfecta de labores, indistintamente del escenario que acabamos de plasmar, lo que acabas de mencionar, el posible cese colectivo, pero si soy trabajador, estoy en suspensión perfecta de labores, ¿qué tengo que hacer a partir de mañana? O a partir del lunes, el primer día hábil. Bueno, en realidad el empleador debe convocar al trabajador para que se reintegre porque la norma ya ha sido publicada. O en todo caso el trabajador debe concurrir al centro de trabajo a prestar el servicio de manera ordinaria, ¿no? O en todo caso coordinarán las partes de la relación laboral para que se ejecute un trabajo remoto, que también es viable hacerse en estos tiempos. Pero sí, la relación laboral se va a reactivar y tiene que haber una prestación. Ahora, la pregunta es muy pertinente porque si el trabajador no concurre a laborar cuando tiene esta obligación, podría configurarse un abandono de trabajo, dado que la norma claramente establece que la no prestación por más de 3 días constituye un abandono de trabajo. ¿Y qué hago si, por ejemplo, llego a mi centro de trabajos, mi empleador no me convocó, pero yo me voy obedientemente entendiendo que el gobierno ya suprimió la suspensión perfecta de labores y mi empleador me dice, oye Pedro, ¿tú qué quieres acá? Aún no podemos pagarte, tienes que irte para tu casa, te vamos a avisar cuando tengamos la plata para poder cubrir tu planilla. ¿Qué puedo hacer allí? ¿Sunafil? Sí, el empleador no tiene esa potestad de decir no vengas, porque la norma es bastante clara. El empleador en todo caso lo que podría hacer es concederle una licencia con goce de haber al trabajador, es decir, que el trabajador no preste el servicio, pero mientras tanto el derecho a percibir una remuneración lo tiene el trabajador. Pero si el empleador le dice no asistas y no te voy a pagar, sí lo que corresponde es que el trabajador pueda concurrir o a la SUNAFIL o a la comisaría del sector para realizar una constatación o una verificación de ellos. Y a partir de eso tener ya una prueba de que efectivamente el empleador ha expresado esa versión y no le permite continuar laborando. Así es, por favor. Yo tengo un caso. Es un conjunto de trabajadores que pertenecen a una empresa millonaria, un club millonario de Lima, y es que lamentablemente pues ellos están en suspensión perfecta, pero pues lo que ellos conocen es que este club millonario sí se ha reactivado económicamente y están tercerizando a los mozos para que ellos no vuelvan nuevamente a trabajar. Esto es viable, ellos están sacándole prácticamente la vuelta a la ley, este club millonario, y es que así como casos como ese creo que se repiten, ¿no? Sí, bueno, en general la finalidad de la suspensión perfecta era darle un respiro al empleador para que en esa situación aguda económica pueda pues sostener la relación laboral y luego volver a empezar, pero con los mismos trabajadores. De hecho, los trabajadores que entraron en la medida de suspensión tienen la preferencia para volver. Si me comentas que hay una tercerización o una subcontratación para no pagarles, así es, eso no es posible. Eso en realidad, hay que ser claros, es ilegal, porque es un fraude de la ley. Oxal, y yo te pido que por favor nos ayudes un poco a despejar las dudas de la gente que en estos momentos está pendiente del tema que estamos conversando, porque hay muchos trabajadores en esa condición y que temen de repente que no sea dado cumplimiento tal cual a después del gobierno. ¿Te parece? Ayúdanos con las llamadas telefónicas para que la gente pueda despejar sus dudas con tu respuesta que nos puedes alcanzar y la pregunta que nos pueden hacer también llegar a través del 251-9422
o el 467-4499. Reiteramos, el tema en estos momentos es la aplicación de la suspensión perfecta de labores que tiene vigencia solamente hasta mañana. Vamos a repetir los números telefónicos: 251-9422, 467-4499. Así es, sí, estamos conectados con Oxal Ábalos, abogado laboralista, para que despeje sus dudas, así que bienvenidos a usted con la pregunta ahora, justamente lo que tú decías, ¿qué hacer si yo voy a mi trabajo y no me quieren atender? Si tengo las puertas cerradas, ¿qué hacer frente a ello? ¿A qué comisaría entonces? ¿Qué cosa comento? ¿Qué cosa digo? ¿Voy a Sunafil? ¿Cómo planteo yo la denuncia? Así es, que vamos con la primera. La recomendación es... No, adelante, Oxal, adelante. No, decía yo que la recomendación es que el órgano natural para atender este tipo de denuncias es la Sunafil, ¿no? Pero cuando la Sunafil a veces tiene mucha recarga de denuncias... Y lo va a tener, definitivamente. Así es. Lo que va a hacer es facilitar un oficio para que la comisaría del sector apoye en esta gestión y pueda verificar estos hechos. Eso es indispensable. Vamos con una comunicación telefónica del público en estos momentos al 251-9422, 467-4499. Hola, buenas noches. Por favor, yo soy trabajador del Estado con problemas de vulnerabilidad. A ver, caballero, si podría ubicarse mejor para tener una mejor comunicación. ¿Nos da su nombre, por favor, y nos dice su caso? Mi nombre es Agustín. Agustín. Adelante, Agustín. El doctor Oxal Ábalos te escucha. Mira, yo soy trabajador del Estado, de la de 276, y tengo problemas de salud, y he presentado mi declaración jurada con respecto al tratamiento que estoy llevando con mi salud. Y no estoy haciendo trabajo remoto, tampoco trabajo presencial. ¿Qué debo hacer? Bien, Agustín, gracias por la llamada. Oxal, no es el tema suspensión perfecta, pero creo que es importante que podamos ayudar a Agustín. Sí, y de hecho está relacionado, ¿no? Porque es parte del paquete normativo que se dictó en ese momento, y las normas son bastante claras cuando establecieron que las personas que pertenecen al grupo de riesgo, es decir, aquellos que tienen ciertas comorbilidades establecidas por ley, como por ejemplo puede ser cáncer o obesidad mayor a 40 IMC, entre otras, tienen en principio la prioridad para hacer trabajo remoto. Pero como el señor, si es que no pueden hacer trabajo remoto, el empleador les debe otorgar una licencia con goce de haber compensable después del término de la emergencia sanitaria, ¿no? Por lo tanto, el señor debe seguir percibiendo su remuneración, pero cuando termine la emergencia sanitaria va a tener que recuperar las horas que no ha laborado. Muy bien, Oxal, muy bien. Si la gente quizás no quiere llamar porque es tímida, puede enviar su pregunta al Facebook que tenemos Exitosa Go para yo leérselo al especialista. Seguimos con la siguiente llamada al 467-4499. Aló, buenas noches, bienvenido. Sí, buenas noches, caballero. Por favor, baje el volumen de la radio para escucharlo con claridad. Por favor, a cero, a mute. Por favor, ahora sí, cuéntenos cuál es su nombre y cuál es su consulta con el especialista. Muy bien, por favor, si es que usted no baja el volumen no podemos comunicarnos ni tener una comunicación efectiva con claridad. Ahora sí, cuéntenos, por favor, cuál es su consulta. Sí, muy bien. Doctor, mira, a mí me han suspendido de la empresa AESA, aquí en Volcán Cerro de Pasco, ya desde el tiempo de que empezó la pandemia, pero a los cuales, bueno, cuando ya han retomado, he vuelto, y lo que me han dicho es solamente que tengo que esperar hasta que me llaman, y a los cuales, doctor, hasta ahorita no me llaman, lo que es la empresa IESA y Volcan, doctor, solamente lo que ha pasado, un accidente, eso es lo que se han agarrado, lo que yo he informado, un accidente grave que ha pasado, y ellos siempre escondían eso. Y prácticamente hasta ahorita no hay lo que me hacen volver al trabajo. ¿Cómo puede hacer, doctor? Porque yo he presentado mi denuncia también a Sunafil y se ha quedado que me va a pagar algo de 1,000 soles, pero hasta ahorita nada, doctor. ¿Cómo podría hacer sobre eso? Gracias, qué buen caso, muchas gracias. Sí, doctor. Sí, entendería que hay dos preguntas acá. Una primera que se refiere a la suspensión perfecta en sí. Y bueno, la suspensión perfecta en su validez y en su vigencia está condicionada a que la autoridad administrativa de trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, la apruebe como tal, ¿no? Y el Ministerio es el que establecía la fecha de vigencia de esta suspensión. Si eso terminó
y el señor se ha reactivado y ha prestado servicios, e inclusive le escuché que había tenido un accidente, bueno, el empleador tiene que asumir esa responsabilidad si se trata de un accidente de trabajo. Y tiene que, porque el empleador, al margen de las obligaciones COVID, también tiene que cumplir con todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por supuesto que sí. Y en ese caso, pues, evidentemente el trabajador tiene todo el derecho a reclamarle a su empleador que asuma la responsabilidad por los daños que ha sido víctima. Claro, lo que además el oyente menciona que hay una disposición de Sunafil que le tienen que pagar 1.000 soles, según lo que ha manifestado, y que no lo estarían cumpliendo. ¿Qué podría hacer ante ese hecho? Sí, hay que tener en cuenta que la Sunafil tiene instancias, ¿no? Y si en una primera instancia la Sunafil emitió una resolución, pero está impugnada, tendría que quedar firme esa resolución para poder ser exigible. Por lo tanto, si es que no ha terminado el procedimiento, todavía no puede ordenársele ese pago. Perfecta la respuesta. Gracias por la comunicación al caballero que nos llamó desde Pasco. Vamos con otro contacto a las 8 de la noche con 48 minutos, 251-9422. Está sonando también el 467-4499. Aló, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Su nombre, por favor. Mi pregunta es, a mí me suspendieron en el mes de diciembre, yo trabajo en una empresa de transporte y quiero saber cómo ver para que me reimpongan mi trabajo. Perfecto, gracias por la llamada telefónica, doctor Ábalos. Sí, bueno, si la suspensión sigue vigente, en este caso definitivamente desde el día 2 o desde el día hábil que le corresponde, va a tener que reintegrarse. La recomendación es que la trabajadora pueda enviar una comunicación, ya sea un correo electrónico, un WhatsApp, a los responsables de la empresa para coordinar la reactivación, ¿no? Y que le den las indicaciones de si va a ser un trabajo presencial o va a ser un trabajo remoto. Pero es importante que puedan coordinar, porque si las partes no hay una coordinación puede generarse confusiones y podemos tener problemas de que se asuma que la trabajadora ha sido despedido, que el empleador incumple, etcétera. No, creo que lo mejor es coordinar en ese caso. Ya, pero cuando hablamos de coordinar es básicamente nos referimos, Oxal, a una respuesta por parte de la empresa. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le mando un WhatsApp, responde, ¿no? Yo le mando un correo electrónico y sucede eso, no me responde? ¿Qué hago? ¿Me quedo al aire, espero que me respondan o de por sí que se den por enterados que ya les avisé? A ver, si el trabajador puede concurrir sin exponer su vida y su salud al centro de trabajo, la recomendación es que vaya. La primera recomendación. Si no es así, el trabajador, desde mi punto de vista, bastaría con que envíe una comunicación, porque eso demuestra que el trabajador ha sido diligente para poder reactivar en esa. El empleador no podría despedir al trabajador ni sancionarlo cuando hay una prueba clarísima de que el trabajador ha tenido la actitud de querer comunicarse y ha sido el empleador el que no ha respondido. En ese caso, si es que se produce un despido, pues claramente estaríamos ante un despido fraudulento, ¿no? Porque habría un engaño detrás de toda esta situación. Así es, por favor, yo tengo otra consulta que ha llegado a Exitoso Go, por favor, ¿qué se hace si la empresa ha puesto a personal de service en tu puesto de trabajo, similar al caso que le comentaba, que le consultaba? Sí, te decía en ese momento que creo que es un caso de fraude de la ley, porque la finalidad de la suspensión es que los trabajadores suspendidos tengan la preferencia en volver. Si hay una tercerización, eso no quiere decir otra cosa que el empleador tiene una necesidad de personal. Pero el tema es que en vez de preferir al personal que está suspendido, está contratando a terceros. ¿Cuál es el objeto de eso? Probablemente no atarse con una relación laboral continua o simplemente reducir costos laborales. Claramente es un fraude de la ley. Ahora, ¿qué pasa? Pero yo qué hago, ¿no? Frente a eso, si yo pues descubro que mi puesto lo ha ocupado un personal de service, ¿qué hago frente a ello? Sí, lo que corresponde en ese caso es hacer una denuncia a la Sunafil. Yo creo que los hechos son bastante evidentes, explicar esa situación. El trabajador tiene que detallar, por ejemplo, cuál es el puesto que ocupa y que ese puesto actualmente lo viene ocupando otra persona, lo cual demostraría inclusive que la suspensión ni siquiera debería haberse otorgado, y en consecuencia, pues, la Sunafil, al verificar eso, va a tener que ordenar la reposición inmediata del trabajador, o en todo caso aplicará las multas, porque sí me parece una conducta bastante desdeñable, ¿no? Así, parece que es una figura bien usada, ¿no? Bien utilizada, se repite. Vamos con otra comunicación telefónica, pero antes yo quiero plantear una interrogante también en el tema de cese laboral. ¿Cuándo podría aplicarse esta figura? Porque si el gobierno, por ejemplo, dice que tiene que terminar la suspensión perfecta de labores, y yo, trabajador, entiendo que ya tengo que recuperarme mi trabajo y desde el mes siguiente ya puedo comenzar a recuperar mi ingreso, me tienen que pagar mi sueldo. Pero ¿bajo qué extremo la empresa puede aplicar el cese laboral, doctor Ábalos?
Correcto. El cese laboral está regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral como una causa objetiva y transversal de término de la relación laboral. Eso significa que si el empleador, por ejemplo, invoca causas económicas, tecnológicas, innovativas, o causas de caso fortuito, fuerza mayor, entre otras, presenta una comunicación al Ministerio de Trabajo para que inicie un trámite y a fin de que el Ministerio de Trabajo pueda autorizar el término de las relaciones laborales. Pero ¿qué pasa? Mientras inicie ese trámite, paralelamente el empleador puede solicitar también una suspensión perfecta de labores, que no es la suspensión de la que hemos estado hablando hace un ratito. Tienen el mismo nombre, pero esta suspensión está regulada desde hace mucho tiempo. Y la otra suspensión, en la otra suspensión lo único que el empleador tendría que sustentar es que hay un caso fortuito o fuerza mayor, que quiere decir que hay situaciones que escapan a su ámbito de manejo, que le impiden continuar. El empleador solicita esta suspensión perfecta y, como ustedes saben, la suspensión perfecta es de aprobación automática, es decir, surte los efectos desde que el empleador la comunica, ¿no? Después el Ministerio de Trabajo validará, confirmará o rechazará esa situación, pero por lo pronto ya estaremos en 3-4 meses de procedimiento en los cuales los trabajadores nuevamente entraron en una suspensión perfecta, y en ese momento se va a pronunciar el Ministerio de Trabajo diciendo que sí procede el cese colectivo o que no ocurre. En la historia, los ceses colectivos en realidad se han dado muy pocas veces, por decirlo, por ser exagerado, pero dada la coyuntura, yo creo que es posible, porque sí hay una afectación económica en el caso de algunos empleadores, no de todos, ¿no? Entonces, hay que analizar caso por caso, pero sí creo que hay que ser muy objetivos, ¿no? Yo creo que los empleadores que puedan utilizar esta figura para librarse de los trabajadores, pues definitivamente no tendrían que tener un procedimiento de cese colectivo aprobado, más bien debería haber alguna sanción ahí, ¿no? Distinto es el caso de aquellos empleadores que sí, pues, lamentablemente no pudieron continuar con sus actividades porque no tenían más forma de hacerlo. Así es, muy bien, seguimos con la siguiente comunicación al 467-4499, 8:54 de la noche. Aló, buenas noches, bienvenido o bienvenida. Aló, señorita, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta al doctor. Por supuesto, adelante. En la suspensión perfecta que comenzó el 15 de marzo del 2019, a mí mi empleador me dio la suspensión perfecta hasta diciembre, ¿no?, del 2019, lo cual aproximadamente son 8 meses de licencia con goce nos ha pagado la empresa. Pero ahora estos días el empleador, en este caso Buenaventura, dice que ese pago que nos ha hecho nos va a descontar. Yo quisiera que me saque de dudas qué de cierto es eso, si esa remuneración que nos ha dado con licencia con goce nos va a descontar. Suponiendo eso que nos va a descontar, es un monto muy fuerte, aproximadamente que debo yo como 30.000 a 20.000 soles, y eso va a ser muy imposible que yo pueda pagar, ¿no? Y como lo vuelvo a repetir, quiero que me saque de dudas qué de cierto es eso, que nosotros tenemos que pagar eso que nos ha pagado la licencia con goce. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bien, doctor Ábalos. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, partamos de la base de que cuando se dictan estas normas en el marco de la emergencia sanitaria, se da el tema de la licencia con goce de haber para aquellos trabajadores que no pueden hacer trabajo presencial ni trabajo remoto, ¿no?, que son las personas normalmente del grupo de riesgo. La norma es clara, el empleador sigue pagando la remuneración, pero el trabajador no presta el servicio, con lo cual se genera la obligación de adeudo de tiempo pagado pero no laborado, es decir, los trabajadores van a tener que recuperar esas horas no laboradas. Pero no significa que el empleador va a descontar la remuneración, significa que el empleador debe buscar los mecanismos para compensar, es decir, que los trabajadores pueden hacer 1 hora o 2 horas más diarias para compensar las horas que se ha pagado. Y acá hay un tema importante, la empresa a priori no puede descontar, no es su facultad. Podría descontar si hay un acuerdo de las partes, pero no podría hacerlo unilateralmente porque eso está prohibido. De hecho, eso constituye un acto de hostilidad laboral, ¿no? ¿Qué hago si de una u otra forma me descuenta? ¿Se aplica ese descuento que el oyente nos está mencionando? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Nuevamente, la entidad autorizada o facultada para verificar este tipo de actos ilegales o fraudulentos, en todo caso, es la SUNAFIL. Los trabajadores tendrían que hacer la denuncia a la SUNAFIL, ya sea de manera virtual, como es la mayoría de casos, o presencial, para que de inmediato puedan concurrir a verificar este tipo de casos, ¿no? De hecho, el Tribunal de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL,
emitió hace poco un pronunciamiento diciendo que el empleador puede descontar de la liquidación de beneficios sociales en estos casos, pero solo si el empleador cesa y debe horas. Pero si el trabajador no ha cesado y mantiene la relación laboral vigente, no puede hacer ningún descuento. Así es, por favor, cierro con esta pregunta que llegó a Exitoso Go. Mi hija trabajaba en una empresa de transportes ecuatoriana, pero que hasta la actualidad no hay transporte de Ecuador a Perú. Somos de Piura. ¿Qué pasaría si no nos podemos comunicar con la empresa? Pregunta José Manuel Martínez Jaramillo. Yo sugeriría que en este caso, cuando hay una dificultad como la que comentas, puedan enviar alguna comunicación, ya sea a través de un correo electrónico, de un WhatsApp o de cualquier medio que se tenga para dejar constancia que hay un interés del trabajador en reactivar la relación laboral, ¿no? El hecho de no comunicarte implicaría, o al menos yo lo entendería así, como que no hay interés del trabajador. Por lo tanto, hay que dejar constancia de que el trabajador tiene interés de volver. Perfecto. Muchas gracias por su tiempo. Xuar Ábalos, abogado laboralista. Gracias por la comunicación telefónica. Son las 8 de la noche con 58 minutos. Ha visto la gente y ha escuchado también la población, que no solamente respondimos a la llamada telefónica, sino que también había una interacción directamente con las redes sociales y cómo nos pueden seguir, cuáles son esas direcciones para que inmediatamente la noten y comience a seguirnos. Así es, Pedro, muy bien, en Facebook, Exitoso Go, en Twitter e Instagram, Exitoso AP, y la cuenta de TikTok, como siempre, modernizándonos al tanto de la noticia como Exitoso Noticias, y la página web www.exitosonoticias.p. Información a solo un clic nada más. Un minutito, un segundo, Pedro. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Exitosa Perú, en Lima 95.5 de la FM. Volvemos.